El viento nos recibió con una ferocidad que hizo temblar la camioneta antes incluso de apagar el motor. Afuera, el lago Glacier se extendía ante nosotros, una vasta y helada extensión desolada. Desde la distancia, parecía perfecto, como si fuera una enorme lámina de vidrio opaco. Pero al acercarnos, las grietas serpenteantes que surcaban su superficie lo hacían parecer más una herida abierta en la tierra. «Esto no es normal», dijo Tommy, su voz apenas nos llegó entre los crujidos de las ráfagas de viento. El chico era el más joven del equipo, solo llevaba 2 años en el servicio, y su nerviosismo no ayudaba. No podía culparlo, esas grietas eran siniestras, más grandes de lo que deberían ser en un lugar tan congelado como este. Habíamos llegado al lago tras recibir una serie de informes inusuales, pescadores que hablaron de sonidos profundos y retumbantes bajo el hielo, grietas que aparecían en cuestión de segundos, como si algo las empujara desde abajo. Para la mayoría, eran historias exageradas, típicas de quienes pasan demasiado tiempo aislados en estas tierras inhóspitas. Pero las grietas eran reales, y con temperaturas de 30 grados bajo cero, cualquier señal de inestabilidad en el hielo debía tomarse en serio. Carla Méndez, nuestra jefa, no perdía el tiempo. Bajó de la camioneta con el rostro cubierto por su bufanda térmica, pero sus ojos reflejaban la concentración de siempre. Con un movimiento rápido, sacó el equipo de sensores térmicos de la parte trasera. «Vamos a dividirnos en parejas», dijo, mientras ajustaba las correas de su mochila. «Quiero un informe completo del área en las próximas 2 horas. Cuidado con esas grietas. No sabemos cómo de profundas son ni cómo reaccionará el hielo si pisamos cerca». Con crampons ajustados en nuestras botas y cuerdas de seguridad amarradas a nuestros arneses, nos adentramos en el lago. Cada paso sonaba con un crujido bajo nuestros pies, recordándonos constantemente que estábamos caminando sobre un terreno que, literalmente, podía desmoronarse en cualquier momento. El aire estaba cargado de una quietud antinatural. No había aves, ni siquiera cuervos, a pesar de que los alrededores solían ser un lugar común para ellos. Los árboles cercanos parecían marchitos, sus ramas secas gemían con el viento. Era como si toda la vida alrededor hubiera decidido mantenerse lejos de este lugar. Tommy y yo nos dirigimos hacia el lado este del lago, donde las grietas parecían más pronunciadas. Carla y Jaque se movieron hacia el norte, donde los informes hablaban de sonidos más intensos. La radio crepitaba ocasionalmente con sus voces, pero el resto del tiempo solo había silencio. Después de 1 hora de caminar y tomar lecturas térmicas, encontramos la primera señal de que algo estaba muy mal. Al principio, lo vi como un bulto blanco en la distancia, algo que sobresalía de una grieta. Pensé que era un trozo de hielo sobresaliente, pero a medida que nos acercábamos, la forma se hizo más clara. «Es un oso», dijo Tommy, con la voz cargada de incredulidad. El animal yacía atrapado en la grieta, medio sumergido en el agua congelada. Era un macho enorme, o al menos lo había sido. Ahora su cuerpo rígido y congelado parecía una grotesca escultura natural. Pero no era solo la presencia de un oso polar lo que nos alarmó, era lo que habían hecho con él. La piel del animal estaba cubierta de profundas marcas de dientes. No eran las típicas mordidas que uno esperaría de otro oso o de cualquier depredador terrestre conocido. Estas eran diferentes, más grandes, más irregulares, y parecían haber desgarrado la carne con una precisión cruel. «Esto no tiene sentido», tartamudeó Tommy, retrocediendo un paso. «¿Qué demonios puede hacer algo así?». No respondí. En cambio, me agaché para inspeccionar las marcas más de cerca. Había algo inquietante en ellas, algo que mi mente no podía procesar. No eran mordidas limpias como las de un tiburón, pero tampoco eran las marcas torpes de un oso hambriento. Era como si algo con una mandíbula inmensa y afilada hubiera masticado con calma, dejando patrones desiguales en la carne. El viento cambió de dirección de repente, y con él llegó un olor. No era el típico hedor de la descomposición, no aquí, donde el frío extremo detenía cualquier proceso natural. Era un olor metálico, mezclado con un deje agrio, casi eléctrico. Era tan sutil que podría haberlo ignorado, pero algo en mi interior se agitó, un instinto primitivo que me dijo que ese olor no pertenecía a este lugar. «Tenemos que informar a Carla», dije finalmente,
sacando la radio de mi mochila. Antes de que pudiera transmitir, una vibración leve recorrió el hielo bajo mis pies. Fue tan sutil al principio que pensé que era mi imaginación, pero Tommy me miró con los ojos muy abiertos. ¿Sentiste eso? Asentí, pero antes de que pudiera responder, la vibración se repitió, esta vez más fuerte. Sentí como el hielo temblaba bajo mis botas, y el crujido lejano de algo que se rompía sonó en el aire helado. Carla, aquí equipo 2, dije con urgencia en la radio. Hemos encontrado algo extraño. Un oso sin vida con marcas inusuales. Además, hay vibraciones bajo el hielo. Algo está. Un sonido profundo, como un golpe sordo en el corazón del lago, cortó mis palabras. Era bajo, gutural, y parecía venir de algún lugar muy, muy abajo. El aire estaba cargado de tensión, y nuestras pisadas eran lo único que rompía el silencio. Carla había ordenado que volviéramos al punto de encuentro tras nuestra llamada de alerta, pero las vibraciones bajo el hielo seguían aumentando. Cada paso sonaba con un crujido inquietante, como si algo bajo nuestros pies estuviera esperando el momento exacto para actuar. ¿Tienes las lecturas?, preguntó la jefa, su tono urgente. Jake, quien cargaba el sensor térmico principal, asintió y se apresuró a mostrarle la pantalla. Me acerqué lo suficiente para ver lo que todos estábamos temiendo, una mancha roja y amorfa, más grande que cualquier cosa que pudiéramos imaginar, se movió lentamente bajo la superficie. Eso no es actividad geotérmica, dije. Está justo debajo de nosotros, dijo ella, su voz tensa. Maldición, parece que nos está siguiendo. Entonces, ocurrió. Un golpe profundo, como el rugido de la tierra misma, sonó desde el corazón del lago. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hielo bajo nuestros pies vibró violentamente, seguido de un sonido de fracturas que se multiplicaban en todas direcciones. «Cuidado», gritó Carla, justo cuando el primer fragmento de hielo estalló frente a nosotros. El impacto lanzó a Jake hacia atrás, su sensor térmico voló por los aires. Caí de rodillas, apenas lograba estabilizarme antes de que la grieta que se abría frente a mí avanzara hacia el horizonte. Desde el agua negra, algo comenzó a emerger. Primero fueron los tentáculos. Eran translúcidos, casi como esculturas de cristal que atrapaban la luz tenue del sol. Pero su apariencia delicada era un engaño. Cada movimiento era rápido y preciso, como látigos que se extendían con una fuerza letal. Una nube de vapor surgía donde el agua helada tocaba su cuerpo, y un extraño brillo azul pulsaba dentro de sus formas amorfas, como si tuviera un corazón hecho de luz espectral. «¡Corre!», gritó la jefa, pero ya era tarde para Jake. Uno de los tentáculos lo envolvió antes de que pudiera levantarse, sujetándolo con una fuerza que parecía imposible. Sus gritos llenaron el aire, un sonido desgarrador que no olvidaré nunca. «Ayúdenme», alcanzó a decir, pero la criatura lo arrastró hacia el agua con una rapidez inhumana. Apenas tuve tiempo de ver su rostro asustado antes de que desapareciera bajo la superficie. «Seguid corriendo», gritó Carla, esta vez dirigiéndose a nosotros. Obedecimos, esquivando los fragmentos de hielo que volaban a nuestro alrededor mientras los tentáculos golpeaban el suelo con fuerza. Cada impacto creaba nuevas grietas, y el suelo parecía más frágil con cada paso. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver a Tommy tropezar. Cayó de cara contra el hielo, perdiendo su mochila. «Levántate», grité, pero antes de que pudiera ayudarlo, la jefa disparó una bengala directamente hacia la criatura. El proyectil iluminó el aire con un resplandor rojo, y al impactar contra uno de los tentáculos, la criatura emitió un sonido agudo, casi un chillido. Por un momento, retrocedió, su cuerpo brillaba vibrando con una luz fantasmal. «Vamos, ahora», gritó Carla, ayudando a Tommy a levantarse mientras el monstruo se retorcía en el agua. Corrimos hacia la orilla, pero el hielo se volvía más traicionero a cada paso. Las grietas se extendían como telarañas, y el sonido de nuestros crampons sobre el hielo sonaba como disparos en la inmensidad del lago. «No mires atrás», gritó ella, pero no pude evitarlo. Giré la cabeza lo suficiente para ver cómo la criatura reaparecía, abriendo una grieta aún mayor a pocos metros de nosotros. Sus tentáculos se movían con precisión, golpeando y desgarrando el hielo mientras avanzaba.
A medida que nos acercábamos a la orilla, el hielo crujía con más fuerza, amenazando con ceder en cualquier momento. Un tentáculo se estrelló contra el hielo a mi izquierda, a pocos centímetros de donde estaba. El impacto me lanzó al suelo, haciéndome perder el aliento. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver cómo la criatura se levantaba una vez más, su forma inmensa e imposible brillaba con un resplandor azul que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Mis pulmones ardían con cada bocanada de aire helado. Cada paso era una agonía, una lucha por mantenerme de pie sobre el hielo que se fracturaba bajo nuestras botas. Cuando finalmente alcancé la orilla, sentí un dolor punzante en mi pierna. Miré hacia abajo y vi la herida que teñía de rojo el blanco de la nieve. Una astilla de hielo se había clavado profundamente, pero apenas podía sentirla. Mi mente estaba atrapada en otro lugar, en los gritos de Jake, en el sonido de los tentáculos rompiendo el hielo, en la figura de esa cosa, más monstruo que criatura, persiguiéndonos. La jefa estaba a unos metros delante de mí, su silueta rígida contra el horizonte blanco. En su mano sostenía la última bengala, la única cosa que había logrado ralentizar a esa cosa. Su voz cortó el silencio: no te detengas. Quise obedecer, pero mis piernas apenas respondían. La criatura no se había rendido. Lo sabíamos. Desde la orilla, podíamos ver cómo el agua negra hervía a lo lejos, burbujeando y lanzando vapor al aire. Era como si algo gigantesco respirara justo bajo la superficie, preparándose para emerger de nuevo. Entonces sucedió. El hielo se rompió a una distancia alarmantemente corta de nosotros, y el monstruo surgió con una fuerza brutal. Esta vez, no había duda de a lo que nos estábamos enfrentando. Su cuerpo brillaba con una luz antinatural, como un cristal maldito que atrapaba el escaso sol y lo devolvía en destellos cegadores. Tenía tentáculos, sí, pero también algo más, una forma central amorfa que parecía moverse de manera líquida, como si no tuviera un esqueleto definido. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían tragar toda la luz que los rodeaba. No había emoción en ellos, ni furia ni hambre. Solo una inteligencia fría y antinatural que me hizo sentir como un insecto frente a un gigante. Carla encendió la bengala con manos firmes. El resplandor rojo iluminó su rostro, y por un momento pensé que parecía una estatua, una figura trágica dispuesta a enfrentarse a lo imposible. «Ven por mí, maldito monstruo», gritó, lanzando la bengala con toda su fuerza hacia uno de los tentáculos que se extendía hacia nosotros. El impacto fue inmediato. El fuego chisporroteó al contacto, y la criatura dejó escapar un chillido que me atravesó como una cuchilla. Era un sonido antinatural, algo que no pertenecía a este mundo, y que me heló más que el frío del aire. La criatura se retorció, sus tentáculos se contrajeron con una velocidad impresionante, como si intentara apartarse del dolor. Retrocedió hacia el agua, pero no antes de golpear el hielo con una fuerza tan descomunal que la jefa perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Me arrastré hacia ella. Cada movimiento era un suplicio, pero no podía dejarla ahí. La criatura aún estaba cerca, y el hielo seguía rompiéndose a nuestro alrededor. Llegué hasta ella y la ayudé a levantarse. Su rostro estaba pálido, y su respiración era entrecortada. «Esto no va a detenerlo para siempre», dijo con la voz rota, sus palabras llenas de una desesperación que me rompió por dentro. «¿Qué hacemos?», pregunté, pero no tenía respuestas. El agua se calmó de repente, como si la criatura hubiera decidido retroceder a las profundidades por el momento. Pero sabía que no era una victoria. No lo habíamos vencido, solo lo habíamos hecho retroceder. Carla me miró, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. Era miedo, sí, pero también una determinación casi temeraria. «Sal de aquí», me dijo finalmente. «Y no vuelvas nunca». Días después, presentamos nuestras grabaciones e informes a las autoridades del parque. Mostramos las lecturas térmicas, las fotos del oso polar, y el testimonio de lo que habíamos visto. Pero nada fue suficiente. «Actividad geotérmica», dijeron. «El lago es inestable por su ubicación. Las grietas son normales». Archivaron todo, y nos pidieron que no habláramos más del asunto. Carla no discutió.
Se limitó a asentir y se marchó sin decir una palabra más. Desde entonces, nunca volvió a ser la misma. Yo tampoco. A veces, cierro los ojos y puedo ver ese lago, el agua negra y el brillo antinatural de esa cosa. Sé que sigue ahí abajo, esperando. Algo tan antiguo y extraño que nuestra mente no puede comprenderlo del todo. Y sé que algún día, alguien más lo despertará. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.